Bien, saludamos a esta hora de la mañana con nuestro segundo invitado, el economista Iván Ruiz. Él es experto económico. Vamos a hablar de muchos temas de coyuntura política y económica. Economista, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carlita. ¿Cómo han pasado? Y buenos días a todos nuestros amigos oyentes. Gracias. Bueno, es un tema fundamental, el discurso del señor presidente de la República. Y yo quisiera empezar con algunas observaciones generales, si usted me permite. Correcto. Un poco coincido con la opinión de un investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, que se presentó en el Canal 4, Po Chun Lee, que se llama, en hora 25 con Andrés Carrión. Entonces, no voy a decir lo que significa textualmente en chino lo que él dijo, pero es un poco mucho drama para no hacer nada. Así podríamos sintetizar el discurso del señor presidente de la República. La segunda observación es: obsesionado por los árboles no alcanza a mirar el bosque, señor presidente. Y finalmente, el señor presidente no tiene un pensamiento estratégico. Nuestra oligarquía sigue en el siglo XX y no ve más allá. Piensa como un hacendado, ¿no? Entonces, usted ve la primera parte del discurso, son frases sueltas muy parecidas a los libros de Paulo Coelho. Yo estaba mirando, por ejemplo, dice, eso debe ser el verdadero carácter de un pueblo. No, él nunca se equivoca, sino el que no se cansa de luchar por lo correcto. Esta victoria es del pueblo porque son parte de este proyecto. En los meses previos a la elección era un gesto de cariño. Mi deber no es contener el pasado, es luchar como hemos venido haciendo. Y así son las tres primeras hojas del discurso del señor presidente de la República. Después viene un poco los ofrecimientos que él hace con respecto, por ejemplo, al empleo y a la inversión. Pero termina estas 3 o 4 hojas señalando lo siguiente, que serán 4 años donde los sueños antes olvidados se convertirán en realidades. Es decir, que nos ofrece que los próximos años van a nuestros sueños a cristalizarse por la gestión de gobierno que ellos realizarán. ¿Y qué es lo que tenemos? La cruda realidad, que en el año 2024 la economía decreció en menos 2%. Recuerda, Jaime, que hace más de un año que señalaba el Fondo Monetario y el Banco Central del Ecuador que la economía iba a crecer entre 1 y el 1.5%, y aquí señalamos en que iba a decrecer entre menos 2 y menos 3%. Se confirmó nuestras cifras, y esto es porque yo trabajé en el Departamento de Previsiones Macroeconómicas del Banco Central durante 25 años. Pero adicionalmente, este año el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central están estimando una tasa de crecimiento en el orden del 2.8%. Y quiero ya adelantar que este año, en el mejor de los casos, crecerá 1% o se estancará nuevamente la economía ecuatoriana. El gobierno dice que va a generar inversión, pero nosotros tenemos que los datos son lacerantes. La inversión extranjera en el año 2024, en el gobierno de Daniel Noboa, fue de apenas $232 millones, Jaime. Eso significa menos de la mitad en el 2023. Se trata además de la cifra más baja en 14 años según el Banco Central del Ecuador. Es decir, apenas $232 millones de inversión extranjera ingresaron al Ecuador en el año 2024. Dice que va a incrementar el gasto público, pero según datos de primicias, la obra pública se mantuvo alicaída. De un total de 8.744 millones en gastos repostados entre enero y abril de 2025, en el presupuesto del Estado, apenas 24 millones, ojo, de 8.744 millones de dólares
apenas 24 millones se destinaron a obra pública. Y así está planteando que va a incrementar el gasto público y la inversión. Pero adicionalmente nos ofrece el señor Noboa 300 megavatios de energías renovables como solar, eólica y geotérmica. Y usted ve que ya tenemos problemas en cuanto a este año porque el déficit de electricidad se estima entre 1.000 y 1.200 megavatios al año. Es decir, que seguramente nuevamente vendrán los apagones en los meses de estiaje de octubre, noviembre y diciembre. 300 megavatios no alcanzan para nada cuando tenemos una tasa de crecimiento de la demanda en el orden del 7 al 8%. Y para hacer cualquier inversión en energía, usted tiene que planificar, y eso se demora entre 1 y 2 años. Adicionalmente tiene que hacer la obra de infraestructura, y eso se demora entre 3 y 5 años. Es decir, se acabará la gestión de gobierno y no veremos absolutamente nada. También nos ofrece una ley de energía nuclear. Fíjese, la ley de energía nuclear nos ofrece. No nos está ofreciendo que vamos a tener energías alternativas o vamos a tener una planta de energía nuclear que generará electricidad en el Ecuador. Porque eso son inversiones cuantiosas, 1. 2, requieren mucho tiempo, entre 1 y 2 años de investigación y 3 y 5 años para poder desarrollar la obra de infraestructura. No, adicionalmente nos ofrece otras cosas, ¿no? Nos ofrece, por ejemplo, que vamos a aumentar la inversión en petróleo, vamos a invertir la inversión en gas, etcétera, pero también con la misma fuente, Ecuador no ha logrado sostener la producción petrolera en los últimos 4 años. Incluso 2025 comenzó con una producción a la baja, pues se ubicó en 465,000 barriles diarios, un 5% menos que en iguales meses del año pasado. Es decir, estamos con 452,000 barriles diarios. Pero adicionalmente el problema petrolero es mucho más grave. Si usted ve las cuentas satélites ambientales, creo que una compañera del Banco Central, Silvana Lucero, desarrolló las cuentas satélites ambientales del sector petrolero, donde se mide la degradación y el agotamiento del recurso petrolero en el Ecuador. Y estimaba que vamos a tener petróleo para unos 8 a 12 años. Y a partir de ahí el país tendrá que repensar con qué vamos a sustituir los ingresos petroleros. Entonces, todo lo que ofrece el señor presidente efectivamente es mucho drama, pero difícilmente pueda cumplir ninguno de estos ofrecimientos. También ofrece la construcción de 200,000 viviendas. Y usted sabe que en el país hay un déficit de viviendas que supera 1.200.000. Según la inteligencia artificial, porque el día de ayer me tomé la molestia de entrar a la inteligencia artificial y mirar el déficit de vivienda en el Ecuador, que es de 1.700.000 viviendas. Siendo un poco optimista, yo hablo de 1.200.000 viviendas, pero se requieren entre 80,000 y 100,000 viviendas en el Ecuador de construcción anuales. Ese es el déficit anual, entre 80,000 y 100,000. Y el presidente ofrece 50,000 viviendas anuales. Entonces, lo que estamos viendo es mucha ofrecimiento y poco lo que se va a poder cumplir en el gobierno de Daniel Noboa. Pero adicionalmente hay otros aspectos del discurso que me llamaron la atención. Uno de los que me llamó la atención mucho es que el presidente cita al gran pensador alemán, dramaturgo, Goethe, en lo que dice: lo importante no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca nadie las hubiera hecho antes. No encontré, lamentablemente, esa cita de Goethe, pero me supongo que él habrá leído una obra de
de Goethe que se llama Werther o el Fausto de Goethe. Entonces, y otra cosa, cita también a Marco Aurelio. Esto sí me sorprendió mucho. Marco Aurelio fue un emperador romano y justo el día de ayer, luego de que leí el discurso, entré al internet y Marco Aurelio fue emperador romano en el siglo II, en el año 161 al año 180, tiene un libro que se llama Meditaciones. Y muy probablemente el señor Daniel Noboa tomó de la frase de ese libro de Marco Aurelio, Meditaciones. Pero lo que yo quisiera concluir es que con la visión de hacendado agroexportador nos está condenando a seguir rezagados en el siglo XXI, abastecedores de postres al mercado mundial para el beneficio de una oligarquía agroexportadora corrupta y cleptócrata, que es la única que se beneficia de la riqueza del país. Apenas el 1% de los ecuatorianos concentra el 80% de la riqueza en el Ecuador. Sí, en el discurso no se ve una visión estratégica del señor presidente, no se ve hacia dónde vamos, no se ve un nuevo modelo de desarrollo, es más de lo mismo lo que el Ecuador ha vivido en el periodo 1983 al 2007 y después del 2017 al 2025. Es decir, la política neoliberal, la típica política de ajuste. Ya están hablando la necesidad de entrar a las privatizaciones, de eliminar los monopolios estatales, etcétera. Es decir, lo que se nos viene es más caos, más crisis, un retroceso realmente de la economía ecuatoriana en los próximos años, pero con el agravante siguiente: no se habla nada de ciencia, de tecnología, de desarrollo económico, del rol del Estado, no se dice nada, por ejemplo, un cambio en la matriz productiva, desarrollo agrícola, desarrollo industrial, desarrollo de ciencia y tecnología, de inversión en ciencia y tecnología, en los albores del siglo XXI, en todos los cambios que se están operando en la economía mundial, con todo lo que es la cuarta revolución tecnológica, con el 5G, con la inteligencia artificial, etcétera. Aquí una invitación a nuestros amigos oyentes a que vean un documental del día de ayer, en donde se narra, por ejemplo, la visión que tiene China, ¿no?, para el siglo XXI y el desarrollo chino en el siglo XXI. Las 3 líneas de desarrollo de China: semiconductores, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, ¿no?, que van a ser los pilares en ciencia y tecnología en el siglo XXI. El Ecuador sigue pensando en exportar café, cacao, banano, ni siquiera se retoman los planteamientos importantes del cambio de matriz productiva que ya se planteó en el gobierno de Correa y que se empezó a impulsar en el año 2011. Es decir, vamos a hacer más de lo mismo sin tener ningún futuro en el Ecuador. Vale la pena, nuestros amigos oyentes, que miren un documental. China se nos come. Lo que nadie te cuenta del plan industrial tecnológico de China. Es un documental de 30 minutos, pero ahí se ve la importancia que tiene el rol del Estado, cómo el gobierno chino tiene una visión económica alternativa al neoliberalismo, cómo se trata de regular al mercado y cómo se utiliza el mercado con planificación estratégica del gobierno chino a 5, a 10, a 15, a 20, a 25 años. El Ecuador está pensando este próximo año cómo nos endeudamos, cómo salimos del paso, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir exportando café, cacao, banano. No se ve la importancia del desarrollo industrial, hay una desindustrialización del país, hay una dependencia en bienes de capital, no tenemos una visión estratégica, no sabemos hacia dónde vamos, estamos a la deriva y directamente estamos yendo al abismo. Eso es lo que más me asusta, esa visión de hacendado,
de terrateniente, de agroexportador que tiene nuestro señor presidente, a pesar de haber tenido oportunidades y haber estudiado, entre comillas, en las mejores colegios y universidades del mundo. Eso es lo que yo quería comentar con respecto al discurso del señor presidente de la República. En la parte gramatical no digo nada, pero yo recuerdo que tuve dos grandes profesores en el Colegio San Gabriel que nos daban gramática y nos daban redacción. El uno es Vladimiro Rivas, es escritor, vive en México, forma parte de la Academia de la Lengua en el Ecuador, y el otro profesor que tuve fue Diego Araujo Sánchez, que fue periodista y manejaba el diario Hoy. Créame que yo pensé que el discurso del señor presidente había sido hecho con inteligencia artificial, pero creo que no fue hecho con inteligencia artificial porque es una mezcla de conceptos y de cosas y de ofrecimientos que difícilmente va a poder cumplir, y esto lo iremos viendo a través del tiempo que se van a ir confirmando lo que estamos diciendo en este momento aquí, Jaime. Y esos, economista, y esos ofrecimientos que hizo el presidente, digamos que un poco banales, porque no profundizó en cómo los iba a hacer. Y aparte del cómo, ¿de dónde iba a sacar los recursos para hacerlos? Si bien es cierto, decíamos, 200.000 viviendas es muy poco para la necesidad real de la población ecuatoriana. Pero bueno, 200.000 viviendas, fortalecer el tema de la seguridad, construir el quinto puente del cual él habla, ¿no? Me pregunto yo, ¿de dónde va a sacar esos recursos cuando ha hablado muchas veces del Estado obeso, cuando tiene que seguir la política del Fondo Monetario Internacional? ¿De dónde podrían salir esos recursos? Va a haber más endeudamiento, estimada Carlita. El Ecuador está con una deuda entre 80.000 y 82.000 millones de dólares. Para poder seguirse, por lo menos mantener el presupuesto general del Estado y hacer algo de inversión, va a tener que contraer nueva deuda. Y le apuesto desde ya que en estos próximos 4 años la deuda ecuatoriana muy probablemente, óigame bien, muy probablemente supere el Producto Interno Bruto del Ecuador, que está en el orden de los 116.000 millones de dólares. Muy probablemente la deuda supere los 100.000 millones de dólares y muy probablemente lleguemos a superar la deuda al Producto Interno Bruto, es decir, más de 116.000 millones de dólares. Este año va a tener que contraer deudas entre 8.000 y 12.000 millones de dólares para salir del paso, pago del servicio de la deuda y cubrir el déficit fiscal. Y ahorita mismo tenemos que renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Recuerde usted que la ministra de Economía viajó a Washington, al Fondo Monetario Internacional, y también viajó a China para conversar con bancos chinos. Y hay una foto de la ministra de Economía con algunos banqueros de China para recibir crédito y financiamiento. Entonces, el Fondo Monetario, previo análisis de la economía ecuatoriana, y previo que el Ecuador acepte la carta de intención y la política de ajuste que está por venir, porque no se refirió esa política de ajuste que está por nada. venir, economista, es esa política que venimos anunciando y que, bueno, la gente no le presta atención. Y luego que termine la idea, perdón que lo interrumpa, me gustaría saber en qué se basaría esa política de ajuste. Mire, el presidente lo que mandó primero fue el proyecto de ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. El objetivo realmente de esa ley es criminalizar la protesta y perseguir a la oposición. Y también un poco perseguir a las bandas criminales, por supuesto. Pero necesitaba y necesita de esa ley por lo que se nos viene. Entonces, muy probablemente haya eliminación de los subsidios y probablemente el subsidio al gas o al diésel. Muy probablemente haya incremento de tarifas
y muy probablemente incremento inclusive de impuestos, reducción del gasto público, privatizaciones y generación de mayor desempleo. Es decir, todo lo que él dijo en el discurso con las medidas económicas no se van a cumplir. O sea que esa ley sirve para reprimir en el caso de que la sociedad quiera reclamar o quiera ver protestas sociales o salgan pues grupos sociales a reclamar sobre las políticas que quiera aplicar el gobierno nacional. Por supuesto, por eso lo enviaba antes y esperaba que se apruebe. Y por eso todavía no dice nada de las medidas cuáles van a ser o a qué condiciones se llega con el Fondo Monetario Internacional. Recuerde que el Fondo Monetario Internacional en el presente año tiene que desembolsar alrededor de 1.500 millones de dólares. Y en el primer trimestre tiene que desembolsar alrededor de 500 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional, que forma parte del Pentágono y que forma parte de la política y estrategia militar de los Estados Unidos, el objetivo es condicionar, destruir los estados-nación y saquear los recursos naturales y apropiarse también de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y recursos estratégicos de un país. Ese es el rol y el papel del Fondo Monetario Internacional y no otro. Es decir, aparte de la fuerza aérea, fuerza terrestre y la marina, tiene el Fondo Monetario Internacional que impone las políticas de ajuste para incrementar nuestra dependencia y nuestro saqueo de los recursos de nuestros países. Ese es el rol del Fondo Monetario y no más. Es decir, en 40 años el Fondo Monetario nos ha hecho retroceder al país. ¿Está obligado el presidente de la República a seguir pues los lineamientos del Fondo Monetario Internacional o en algún momento él podría renegociarlos? Va a renegociar, porque tiene que renegociar con el Fondo Monetario, porque no va a tener liquidez. Y podríamos nosotros, como en el gobierno de Correa, no se firmó ninguna carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ni tampoco hubo ninguna condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Habría otras fuentes de financiamiento, como por ejemplo los BRICS o China. Los chinos le prestan dinero y no le exigen ninguna condición, ninguna condicionalidad y le dan mayores plazos, pero el Fondo Monetario no. Si el Fondo Monetario le presta dinero y le presta recursos, exige la política de ajuste y le monitorea la economía diariamente, semanalmente, mensualmente y trimestralmente. Y de acuerdo como usted vaya cumpliendo esa política de ajuste, le va desembolsando los fondos y los recursos. Recuerde usted que el Ecuador es el cuarto país más endeudado del mundo con el Fondo Monetario Internacional. El primero, si no me equivoco, es la Argentina. Otro de los países endeudados creo que es Ucrania. Y no recuerdo cuál es el tercer país, pero el Ecuador es el cuarto país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional, con alrededor de 8.500 millones de dólares. Y estamos endeudados al Banco Mundial, al BID y a la CAF, y vamos a estar endeudados a otros países. Esa es la cruda realidad de lo que se nos viene y el Ecuador tiene que prepararse precisamente para eso, para enfrentar esa política de ajuste que se nos viene. Ahí nos hacemos la pregunta, ¿cómo es que el Ecuador se va a preparar? ¿Cómo te vas a preparar en un sistema donde definitivamente ha venido en decadencia y donde básicamente la clase media, que es la clase que ha votado por la derecha, porque ha votado por la derecha, va a sufrir claramente la presión de estas políticas neoliberales? La clase media va a ser la más afectada y va a ser fuertemente afectada porque le van a golpear en sus bolsillos. Y esperemos que no se lance a la privatización de la seguridad social, que no intente privatizar la salud, que no intente privatizar la educación. O sea, veamos qué es lo que exige el Fondo Monetario Internacional. Pero la joya de la corona es petróleo, es hidroeléctricas, es la seguridad social y también van a permitir el libre ingreso para la explotación minera. Y las consecuencias de la explotación minera es que dentro de 20 o 25 años vamos a tener destruido los suelos, la tierra y el agua. Entonces el futuro del país se ve terrible, de asustarse, porque la oligarquía solo piensa en hacer dinero. Y si bien al señor presidente le gusta leer a los emperadores romanos, él también debe saber
que lo que destruyó Roma fue precisamente esa oligarquía corrupta romana. Entonces, esa misma oligarquía corrupta que maneja en nuestro país, cleptócrata porque se beneficia del Estado, es la que probablemente destruya el Estado-nación. Mientras los otros países tienen una visión estratégica, mientras, por ejemplo, el caso de Perú tiene el puerto Chancay y se une a China, mientras se construye un ferrocarril desde Brasil hasta el puerto Chancay, mientras Colombia está pensando en construir un nuevo canal que vaya por Colombia, alternativa al canal de Panamá. Nosotros todavía no sabemos qué hacer, ni a dónde nos alineamos, y seguimos siendo un país dependiente de los Estados Unidos y de una economía norteamericana en franca decadencia y en declive. Entonces, el panorama que se nos ve para los ecuatorianos es bastante complejo, complicado, difícil, y no veo a nuestra clase dominante, a nuestra oligarquía que tenga una visión estratégica, inclusive para que ellos se beneficien más, para que impulsen el desarrollo, para que ganen más dinero. Les veo que siguen pensando como hacendados del siglo XX, exportando los productos tradicionales, beneficiándose de los beneficios que genera eso y nada más. Ni siquiera piensan en todos los riesgos que tiene la explotación de la minería y cómo van a desertificar las tierras, van a salinizar las tierras, van a destruir la cuestión ecológica y ni siquiera saben qué les espera el futuro con esos recursos. ¿Ese es el propósito, economista, de una posible constituyente entonces? ¿Hacia eso va? No creo que le impulse la constituyente, no va a tener la fuerza suficiente para impulsar eso. Yo creo que se queda con la constituyente que se aprobó en el gobierno de Correa, que además es una constituyente bastante avanzada, bastante importante y que tenemos que defenderla. Esa es mi posición personal, al menos nos necesitamos una nueva constituyente. Pero sí necesita ver cómo privatiza los recursos naturales del país, que es a donde apuntan, a los sectores estratégicos. A eso apuntan, empezando con la minería. Y eso de la minería ilegal es una farsa porque el productor minero pequeño le vende a la gran empresa y al comercializador. Y eso es un saqueo del país y de los recursos naturales del país. Y las grandes mineras, usted conoce, son tres: la canadiense, la china y la australiana, y pare de contar. Y las regalías que recibe el país por concepto de explotación minera está en el mejor de los casos entre el 5 y el 10%. Es decir, las mineras se llevan de 100.000 millones, las mineras se van a llevar 90.000 millones y el Ecuador va a quedar con 10.000 millones en los próximos 10 o 15 años. O sea que no tiene sentido la explotación minera en el Ecuador, porque las regalías que recibimos están entre el 5 y el 10% en el mejor de los casos. Entonces, es preferible que la minería se quede ahí. Se mantenga. Importante conocer eso. Economista, también tocamos hace un momento con usted el tema de la privatización de la seguridad social y ahí me recuerda o me transporta a las declaraciones del señor Eduardo Peña, el presidente del directorio, cuando hablaba del aumento de la edad de jubilación. Usted conoce muy bien de eso. El costo-beneficio del aumento de la edad de jubilación, le pregunto el costo-beneficio más allá de que obviamente sabemos que no es lo correcto, ¿no? Que se va en contra de los derechos de los trabajadores y por supuesto de los jubilados, ¿no? Pero ¿cuál sería el costo-beneficio de aquello? Bueno, hay algunas cuestiones importantes en la seguridad social. Ya le contesto lo suyo. Primero, no sabemos cuánto exactamente le debe el Estado al IES. O sea, en el gobierno de Lenín Moreno vino una organización, vino una delegación de la Organización Internacional del Trabajo para estudiar un poco la situación actuarial del IES. En principio me entrevistaron a mí para formar parte de esa comisión y me interesaba formar parte de esa comisión para saber los datos reales de cuánto efectivamente le debía el Estado al IES. Pero hubo ahí la objeción de parte de gente cercana a Lenín Moreno, que estaba muy vinculada a la USAID, ¿no? Entonces, la deuda se estima en más de 20.000 millones de dólares. Uno. Dos,
En casi todos los países lo que han hecho es elevar la edad de la jubilación, diciendo que las expectativas de vida han aumentado y que por esa razón no existe fondos, ni financiamiento, ni recurso, y por esa razón tenemos que aumentar la edad de la jubilación y también los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, en el Ecuador debe estar en un promedio de vida entre 74 y 75 años de edad. Pero con las crisis que vamos a ir viviendo, sea la expectativa de vida va a ir disminuyendo. Póngale usted entre 70 y 72 años de vida las expectativas de vida promedio de los ecuatorianos. Y usted se jubila a los 65, ¿no? Y las pensiones jubilares, no sé en cuánto estén en promedio en el Ecuador, pero deben estar en el orden de los 450 a 600 dólares mensuales, con los que usted no vive simplemente. Porque cuando usted es jubilado, tiene que gastar en servicios médicos, que es el gasto más grande, más vivienda, etcétera. Y vive en condiciones bastante ajustadas, porque el incremento de su pensión jubilar es bastante reducido. Entonces, yo veo que tiene que hacerse una reestructura del IES, sobre todo en la parte administrativa, fortalecerse la parte de salud. Es más, yo soy partidario de la estatización de la salud, de la estatización de la educación y del control del sistema financiero. Todos los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, Francia, y hoy día China, iniciaron su proceso de desarrollo económico con salud pública, con educación pública y con sistema financiero controlado por el Estado. Entonces, tenemos que ir hacia allá y no liberalizar la salud, la educación y el sistema financiero. Es decir, todo lo contrario de lo que estamos haciendo es lo que hicieron los países desarrollados para alcanzar lo que hoy es Estados Unidos, Francia, Alemania, Finlandia, etc. Es más, usted tiene todavía en Alemania salud pública, educación pública, ¿no? El sistema financiero privado, pero el sistema financiero privado, pero usted tiene, por ejemplo, en China, salud pública, educación pública, sistema financiero manejado por el Estado, transporte público. Entonces, eso le hace a una economía extremadamente competitiva frente a los Estados Unidos, que tiene una salud, y usted tiene que pagar un seguro de salud que le cuesta el 18% de sus ingresos. Tiene usted educación privada que le cuesta una fortuna. En los Estados Unidos el nivel de endeudamiento es de 1.5 billones de dólares de los estudiantes. Tiene usted un sistema financiero, entonces, y que es una locura por las tasas de interés. Los ingresos del norteamericano, de 100 dólares, 40% se destinan a pago de vivienda y 18% se destina a pago en salud. Entonces, no son nada competitivos frente a los chinos. Cuando los Estados Unidos, para llegar a lo que son ahora, tuvieron salud pública, educación pública, entre otros, y educación de calidad. Entonces, lo que piensan hacer con la seguridad social va a reducir las pensiones. Si privatizan, ojo, si privatizan, van a reducir las pensiones jubilares, van a aumentar la edad de jubilación y van a aumentar, a eso apuntan, porque esa es la joya de la corona. Y también la joya de la corona es las hidroeléctricas. Recuerden lo que dijo, creo que el día de ayer, Acosta Burneo, que hay que desmantelar los monopolios públicos. ¿Cuál es el monopolio público que tenemos? Que eso es lo que les interesaría privatizar, porque ahí pueden ellos subir las tarifas como ellos quieran. Entonces, eso es lo que hay que evitar y hay que luchar por defender la salud pública y educación pública. Quiero ir al tema China, ¿no? China, ¿cómo sacó a 700 millones de habitantes de la pobreza? Ese es el número que tiene China, que ha sacado de la pobreza en los últimos 40 y pico de años, ¿no? 1949 la revolución china, y después desde los años 80 Deng Xiaoping y todas las reformas que hicieron los chinos, ¿no? Entonces los chinos combinaron una política de mercado, todo es política pública. O sea, usted que las grandes empresas chinas, inclusive si son privadas, usted tiene a un miembro del Partido Comunista Chino en el interior del directorio. Y en última instancia, el sector privado se
se enrumba en lo que se esté planificado por el gobierno chino. Por eso para los Estados Unidos el enemigo es el Partido Comunista Chino y los chinos no van a cambiar para nada sus lineamientos estratégicos. La economía china ha crecido en promedio en los últimos 50 años entre el 7 y el 8% anual. Y en la época de bonanza, 80, 90 y 2000, en 10% promedio anual. Entonces, no solo sacó de la pobreza a 700 millones de chinos, es la primera economía del mundo por el poder de paridad de compra, con salud pública, educación pública, el sector financiero controlado por el Estado. Entonces el chino, por ejemplo, en educación no paga y tiene la mejor educación del mundo, por salud no paga, ¿no? Y por la cuestión de la vivienda, de sus ingresos, destina entre el 10 y el 12% de sus ingresos. China tiene otros problemas, pero está apuntando hacia el siglo XXI con tecnología de punta, ¿no? Tiene el mejor sistema de transporte del mundo, ¿no? Por supuesto, y moderno. Si usted compara, por ejemplo, las 10 ciudades norteamericanas más grandes, Nueva York, Chicago, San Francisco, Detroit, y compare con las ciudades chinas, usted me dará toda la razón. O sea, China está 20 años más adelantado a los Estados Unidos. La infraestructura norteamericana está en decadencia. Vea los ferrocarriles en Nueva York, vea la gente en Nueva York, en Chicago, San Francisco. Es terrible. Y vea las ciudades chinas. ¿No? Entonces hay un el sueldo básico en los Estados Unidos no alcanza para pagar un departamento en todos los estados. La vivienda, el sector rentista en los Estados Unidos, hablamos de vivienda, hablamos de transporte y de alimentación, o sea, la inflación y la salud. Entonces, gente que está viviendo en la calle, con 40 millones de pobres. En los Estados Unidos sí, y en las grandes ciudades también. Y vea, hay ciudades enteras que la gente vive en carpas. Entonces, no se puede comparar. China tiene problemas, sí, y van a ser otros los problemas. Pero ellos tienen un plan para solucionar esos problemas, ¿no? A largo plazo. Por supuesto. Por eso, porque existen políticas de Estado. Si, por ejemplo, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa tenían políticas de Estado en las que decía vamos a desarrollar el sector hidroeléctrico del Ecuador, como se tenía cuando había INESEL. Entonces, el Ecuador tenía una continuidad, pero usted cada 4 años tiene cambio de gobierno y borra y va de nuevo. Claro. Correa planteó el cambio de matriz productiva que pudo haber continuado Lenín Moreno, pudo haber hecho tal o cual ajuste, que es comprensible, todo es real. Y después ya había una continuidad. Si usted quería desarrollar el sector agroindustrial, el sector agrícola, el sector industrial, con sustitución estratégica de importaciones, como planteó Correa, y el desarrollo industrial de determinadas líneas, usted hacía correcciones, pero continuaba. Esas son políticas de Estado estratégicas. Usted le dice, no, eso no sirve para nada, y borra y va de nuevo. Y usted está cambiando a ministros cada 4 años, o cada año, o cada 6 meses. Está cambiando subsecretarios cada 6 meses, directores cada 6 meses y funcionarios de libre remoción cada 6 meses. ¿Qué continuidad tienen los proyectos? Ninguno. En Petroecuador, este gobierno en año 8 meses ha cambiado 8 gerentes. Saque sus conclusiones. ¿Qué continuidad hay? ¿Qué posibilidades de desarrollo tiene? Si recién el nuevo gerente va a enterarse de lo que se trata y ya le están cambiando. Yo viví eso. Si no hay continuidad, si no hay planes estratégicos, proyecto país, no tenemos ningún futuro. Pero si eso es claro, usted recuerda que teníamos el CONADI, teníamos los planes de desarrollo cada 4 años. Y en los años 90 teníamos INESEL, teníamos CENDES, teníamos CEFCA, teníamos el FONAPRE, teníamos instituciones, el INERI. ¿Qué es lo que hizo el señor Alberto Dajic? Destruir todo eso. O sea, si tendríamos INESEL, no tendríamos problemas de generación eléctrica. Ahí vino el CONAN. Era la mejor institución del país. ¿Se acuerda del CONAN? Entonces, Consejo Nacional de Modernización del Estado. Claro, pero mire lo que está haciendo ahora los Estados Unidos. Por supuesto. Y se les acabó con la Trole 1 y Trole 2.
cuando quisieron privatizar. ¿Recuerda usted? En el año 2002, Trole 1 y Trole 2. Pero es terrible. Por eso yo hablo de esa oligarquía cleptócrata que ha vivido del Estado, que se ha apropiado del Estado, que son chupadores de sangre del pueblo ecuatoriano. Y además siguen engordándose a costa del 80% del pueblo ecuatoriano. Eso ya no puede ser. Vea la desigualdad del ingreso en el país. Eso va a continuar y se va a incrementar. Usted vea las cifras, el 1% debe estar manejando el 80% de la riqueza. O sea, así no vamos a ninguna parte. Y mire ahorita el giro que dan los Estados Unidos. Biden buscaba el libre comercio, la libre economía, los acuerdos de libre comercio, y les clava un arancel a todo mundo, inclusive al Ecuador con un 10%. Y a los chinos, en principio, hasta 245%. El 3.5%. Así es, quieren eso. Entonces, fíjese usted toda la política proteccionista que tiene actualmente el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump. ¿Por qué pone esa política Trump? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque quiere reindustrializar a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno de Ronald Reagan en el 81? Las grandes empresas norteamericanas deslocalizaron su producción en el sudeste asiático y particularmente en China. ¿Por qué? Porque los costos de la mano de obra eran más baratos. ¿Y qué es lo que hicieron? Desindustrializaron a los Estados Unidos y fortalecieron a los países del sudeste asiático. Es lo que les dicen los chinos, pero nosotros no tenemos la culpa. Ustedes mismos deslocalizaron sus empresas en China. Nosotros supimos aprovechar todo eso y aprender y desarrollar. Y ustedes no. Su oligarquía, ¿no? O sea, prefirió ganar más dinero y sacrificarle al pueblo ecuatoriano, al pueblo estadounidense. Entonces lo que les dice, ustedes, los norteamericanos, lo que necesitan es una revolución. Entonces, ¿qué es lo que quiere Donald Trump? Reindustrializar los Estados Unidos. Pero no va a ser posible. No van a volver las empresas deslocalizadas en el sudeste asiático a los Estados Unidos, porque no tiene sentido, porque no les conviene. Entonces usted tiene un conflicto interno bien fuerte. Segundo, no tiene la mano de obra que usted requiere para poder, tampoco tiene la infraestructura y tampoco tiene las políticas de Estado que se implementaron en los Estados Unidos durante el siglo XIX, que era salud pública y educación pública y crédito barato. Entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos? Priorizar el sector financiero, la financiarización, la especulación financiera y vivir de la especulación. Entonces, China supo aprovechar desarrollo industrial, desarrollo productivo, desarrollo agrícola, y ahorita pasa a ser la primera economía del mundo por el poder de paridad de compra. Entonces, estamos con dos visiones del mundo diferentes, con dos modelos económicos diferentes. Entonces, ¿cuál modelo económico escoge el país? Seguimos en los mismos 50 años. No hemos aprendido nada. En vez de un poco mirar lo que está pasando en países del sudeste asiático. A tener buenas relaciones con China, ¿no? Porque por supuesto. Los chinos cuando te dan un crédito no te imponen políticas económicas que tienes que aplicarlas. Así es, no te están imponiendo y podemos nosotros y debemos de pensar entrar al BRICS, donde está Brasil, Rusia, India, China y ahorita cerca de 29 países. Ya es el 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, los Estados Unidos... Economista, explícanos un poco cómo va a ser esto de los BRICS. ¿Qué es lo que va a pasar con el mundo? Bueno, está polarizado el mundo entre Oriente y Occidente. Son las dos visiones que yo le digo. Entre un mundo unipolar y un mundo multipolar. El caso de Trump es un tanto diferente por los problemas internos de los Estados Unidos entre lo que se denominaría el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Republicano, liderado por Donald Trump, y que busca un mundo multilateral, Estados Unidos primero, reindustrializar a los Estados Unidos, fortalecer a los Estados Unidos, es decir, a ellos se les denomina el sector patriota de los Estados Unidos. Y por el otro lado, el Partido Demócrata, denominado los globalistas, con intereses globales,
que lo que buscan es la especulación financiera, un gobierno mundial, ¿no? Implementar una agenda globalista donde está la ideología de género, está el transhumanismo, está un gobierno mundial, toda esa política dura del Foro Económico Mundial. Entonces, ese conflicto es el que se refleja en el interior de los Estados Unidos y a nivel mundial. Usted puede ver, por ejemplo, cómo Trump busca acabar con la guerra de Ucrania. Sin embargo, los europeos se oponen a terminar con la guerra de Ucrania y buscan la Tercera Guerra Mundial. Entonces usted tiene grupos económicos y conglomerados enormes, ¿no? Conglomerados como BlackRock, por ejemplo, que es una administradora de fondos de pensiones que tiene activos por 10 billones de dólares, el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, ese grupo que ha vivido de la especulación financiera, lo que busca es el enfrentamiento militar con Rusia para apropiarse de los recursos naturales de Rusia, ¿no? Usted recuerde que Rusia tiene 18 millones de kilómetros cuadrados y es la economía, es el país más grande del mundo. Entonces, esa pugna es la que se está reflejando ahorita en el interior de los Estados Unidos y a nivel mundial, porque hay intereses globalistas, también en Rusia, también en China, también en Irán, aunque usted no lo crea. Entonces, esa pugna global va a tener consecuencias impredecibles y vamos a vivir en los próximos meses y en los próximos años ese conflicto. Por eso era tan importante, por ejemplo, la elección del nuevo Papa y por dónde se alineaba el Banco del Vaticano. ¿Se alineaba con los globalistas o se alineaba por el otro lado? Por un mundo multilateral, un mundo diferente, un mundo que permite el desarrollo de los países, etcétera. Entonces usted tiene que el BRICS va a desarrollar una alternativa al Fondo Monetario, al Banco Mundial, inclusive a las Naciones Unidas, inclusive a la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Entonces esta es la pugna que un poco nosotros no lo vemos, pero que también se refleja aquí y que también se reflejaron en las elecciones. Por eso el apoyo que le da Donald Trump a Daniel Noboa. Y usted ve que un poco queda suelta la Luisa, porque Luisa un poco está vinculada más al sector del Partido Demócrata y al sector de los globalistas. Entonces eso genera cierta reticencia de parte del gobierno de Trump y le apoya directamente a Daniel Noboa. Ese conflicto que todavía no se percibe, no se lo ve muy bien, pero que se refleja también en nuestro país. Por ejemplo, desapareció la USAID. Al desaparecer la USAID, tenía aquí en el Ecuador alrededor de 400 medios de comunicación que recibían recursos de la USAID, periodistas que recibían recursos de la USAID. Entonces usted ve a esos periodistas que ya no dicen nada, usted ve a esos medios de comunicación que ya no hacen lobby por la ideología de género, por el transhumanismo, por el gobierno global, etc. Entonces eso se va a ir viendo y se va a incrementarse ese conflicto también en el país y en el Ecuador. Entonces, ese también fue uno de los conflictos que tuvo Daniel Noboa con su vicepresidente Abad. Eso a veces no aparece, pero ella era partidaria de toda una ideología libertaria, etc. Eso es lo que vamos a hacer un conflicto completo. ¿Qué nos espera estos próximos 4 años? Los ecuatorianos, un dicho interesante es, tenemos que ser lo más optimistas posibles, Jaime. Lo más optimistas posibles, pero prepararnos para el peor de los escenarios. ¿No? Esa entonces está media rara ahí. Ser optimista, es que no, pero prepararnos para el peor de los escenarios. Así es. Y trabajar con el peor escenario para el próximo año. ¿Qué puede pasar con los jubilados? Tal vez van a bajarles las pensiones como en Argentina, o los aumentan la edad de jubilación. ¿Qué va a pasar? No creo que se atrevan a eso, pero usted... Pero en Argentina ahí, lo hizo Milei y no pasa nada. Vamos a ver cómo evoluciona la economía argentina. Pero usted recuerde que quien estuvo haciendo el informe del Fondo de Pensiones y del IES se llama Augusto de la Torre. Y usted sabe que Augusto de la Torre fue funcionario del Banco Mundial, que se jubiló en el Banco Mundial, que fue gerente del Banco Central en el gobierno de Sixto Durán Ballén.
¿Recuerda usted los fondos que entregó el Banco Central del Ecuador? ¿Recuerda al Banco Continental, los 540 millones de dólares que le entregó el Banco Central al Banco Continental? 500 ¿Cuál millones. es la historia de eso? Sí, recuerda esa historia. ¿Alguien conoce esa historia? Esos 500 millones? El gobierno de Sixto, pero... En ese entonces estaba Ana Lucía Armijos y el doctor Augusto de la Torre. Ellos estaban en el Banco Central en ese entonces. ¿Y ese dinero después lo devolvieron al Estado? Eso es lo que yo quisiera saber, qué pasó con esos dineros. No conozco, pero sí quisiera saber qué es lo que pasó. Pero le entregaron al Banco Continental, por eso la señora Armijos tuvo que salir al exterior. Y el Augusto de la Torre fue al Banco Mundial, se jubiló en el Banco Mundial, vino al Ecuador, trabajó en la UDLA, no sé si siga trabajando, y es uno de los responsables. Augusto de la Torre fue parte de ese gobierno. Por supuesto, fue el gerente del Banco Central. Gerente de estudios. La gerente era Ana Lucía Armijos. Y Dajic era el vicepresidente. Y Alberto Dajic fue el vicepresidente. Así es, y tuvo que salir también al exterior. Pero usted recuerde que había una relación, y esto no lo voy a decir, se conocían Rafael Correa con Alberto Dajic. Formaban parte del grupo de los lasallanos. Pero en ese tiempo Rafael Correa no estaba. Cuando era muchacho. No, pues eran muchachos. Claro. Eran muchachos. Eso es otra cosa. Yo le cuento un poco la historia que se conocían. Claro. Porque hay una foto, por ejemplo, en Vallenita, que se hacían retiro espiritual. Serían estudiantes de 15, 16 años, pues en ese entonces. Claro. ¿No? Entonces, pero se conocían de alguna manera, ¿no? Economista, ahora que lo han librado a Guillermo Lasso del tema de Flopec, que ya ahora lo vemos que aparece en los medios, da entrevistas, habla de política, sale a acusar a otros. Tal vez lo vamos a tener en el escenario político en los próximos años, ¿no? ¿A Guillermo Lasso? A Guillermo Lasso. Difícil. Pero ya lo vemos que está activando políticamente. Está tratando de fortalecer a su partido político, creo, ¿no? Yo digo, la gente se olvidó o la gente sufre de amnesia después de que Guillermo Lasso fue parte del gobierno de Yamil Maguac y le dio el rango de superministro de Economía. Como decir superministro es alguien como superdotado, alguien extraordinario en la economía, pues ni siquiera tiene título de economista. Pero bueno, le dieron ese rango y en ese gobierno fue el feriado bancario. Y sin embargo pasaron 23 años y el pueblo ecuatoriano se olvidó de todo y lo eligió presidente de la República. ¿Qué está pasando con la sociedad? El Ecuador tiene amnesia y los jóvenes desconocen por completo eso. O sea, la nueva generación desconocen todo lo que se vivió en los 80, en los 90, hasta principios del 2000. La nueva generación no conoce lo del feriado bancario, no conoce la sucretización, no conoce las mini devaluaciones, no conoce los incrementos de las tarifas, de la luz todos los meses, del agua todos los meses, de los teléfonos todos los meses, del incremento del pan todos los días. Desconoce esa historia. Y las personas mayores de 40 o de 50 años que vivimos toda esa experiencia de los 80, de los 90, que yo viví directamente porque entré al Banco Central en el año 83 y trabajaba en el Departamento de Previsiones Macroeconómicas, entonces puedo constatar toda la década de los 80, de los 90, hasta el 2003 y hasta nuestros días, cómo empezaron las políticas de ajuste en el año 82, ¿no? Cómo el Osvaldo Hurtado cambia por completo su chip mental después de haber planteado un plan de desarrollo económico de 4 años. 6 tomos muy bonitos que los publicó y después va por las primeras políticas de ajuste. O sea, esa historia del Ecuador tiene que recuperarse y tiene que darse a conocer a las nuevas generaciones, ¿no? Que la gente se olvida enseguida de todo lo que padeció la clase media y el pueblo ecuatoriano durante la década de los 80, de los 90
todo lo que significó las décadas perdidas para América Latina y para el Ecuador, cuando la tasa de crecimiento promedio del PIB en el periodo 1981-2003 no alcanzaba ni el 2%. Y la inflación con la dolarización superó los 120% y los salarios reales se hicieron pedazos en menos de $20. Esa es la realidad que vivimos en los 80, en los 90, hasta el 2002-2003. Economista. Eso nos olvidamos. Memoria, nos hace falta memoria. Finalmente, economista. Así es. Ya para cerrar la entrevista. El presidente Daniel Noboa, al día de su discurso, dijo que en el gobierno de Rafael Correa, su familia fue perseguida, y también dijo que la familia de la vicepresidenta fue perseguida y que ahora ellos lideran todo el cambio, todo lo que ellos están haciendo por el Ecuador. ¿De qué manera fue perseguida la familia de Noboa y la familia Pinto en la época de Rafael Correa? ¿Usted recuerda? Yo lo que recuerdo es que Isabel Noboa era representante de una empresa de los países árabes y se le dio el puerto de, ¿cómo se llama el puerto que privatizaron? Posorja. De aguas profundas, de Posorja, por 50 años. ¿Usted cree que eso es persecución? No, que se le dé a Isabel Noboa Pontón. Le quitaron la clementina, pero porque debía los impuestos. Porque debía al SRI, esa fue la razón. Y eso de la clementina es un tema, yo estaba en ese entonces en el Servicio de Rentas Internas, entonces un poco conozco el tema, pero simplemente lo que debían se le cobró al grupo Noboa. El caso de la familia Pinta no conozco bien, pero yo era consumidor de los productos Pinto. O sea, compraba camisetas, ropa interior, camisas. Cuando la empresa del grupo Pinto se fue a Perú, desmejoró su calidad. Ya no compro yo interiores Pinto ni camisas Pinto, de lo que compraba siempre, compraba siempre porque era muy buena la calidad. Ahora compro producto colombiano, que es Punto Blanco, que es de excelente calidad, de algodón, etcétera, y más baratos. Entonces, yo desconozco, pero perseguidos no creo que hayan pero sido. se hablaba de un delito tributario, después de año y medio, cuando el presidente Correa asume el poder, se habla de que el señor padre de la señora vicepresidenta actual, María José Pinto, tuvo denuncias y problemas por el tema justamente tributario, ¿no? Entonces, si hablamos de tributarios, hablamos de impuestos. Están ellos, digamos que acostumbrados a eso, ¿no? Estos grupos de poder. No pagar impuestos. A la evasión tributaria. O sea, usted recuerde que la evasión tributaria llega en el país a más de 3.000 millones de dólares. Y aquí les quiero hacer un ejemplo. Miren la subfacturación y sobrefacturación ecuatorianos. Les voy a dar la metodología para que cada uno de ustedes, amigos oyentes, pueda comprobar cuánto subfacturan y sobrefacturan los exportadores y los importadores anualmente. Simplemente lo siguiente: cojan ustedes cualquier empresa exportadora, ¿no?, que exporta a los Estados Unidos. Volumen, valor, precio. Por ejemplo, camarones pequeños. El camarón, qué sé yo, exportaron $100, exportaron 10 toneladas, $100. Y tienen un precio promedio del camarón de, qué sé yo, 6 centavos la libra. Y cotejen ustedes con lo que tienen registrado en los Estados Unidos de esa misma empresa por concepto de importaciones en volumen, valor y precio. Y miren la diferencia. Eso en exportaciones. Es fácil hacer, porque eso es estadísticas espejo, en la que ustedes comparan lo que el Ecuador exporta y lo que tienen registrado en los Estados Unidos o en los otros países por concepto de importación de esa empresa y de ese país. Lo mismo pasa con las importaciones.
cuando un país, el Ecuador importa determinados bienes y servicios, lo que tiene registrado el país de origen a lo que tiene registrado el Ecuador, y miren la diferencia. Y ustedes pueden ver empresa por empresa cuánto subfacturan y cuánto sobrefacturan y cuánto evaden impuestos. Así de fácil. Es la primera aproximación que ustedes pueden hacer de evasión tributaria en el Ecuador. Eso se llama estadísticas de espejo. Y esa metodología yo la desarrollé en el Banco Central para poder ver un poco qué es lo que estaba pasando con la subfacturación y sobrefacturación. Porque eso es terrible. Entonces usted está declarando, por ejemplo, $150 la tonelada métrica de camarones. Sin embargo, los Estados Unidos tienen registrado de esa misma empresa $250. Raro, ¿no es cierto? Ahí hay algo extraño. Pero eso tiene que hacerlo aduanas, tiene que hacerlo SRI, y además la forma en que están evadiendo impuestos es N. Y la forma en que se está lavando el dinero también. Y eso, si se quiere combatir efectivamente el narcotráfico, empiece por la parte de arriba de la pirámide y no por la parte de abajo. Lo que dijo Pedro Páez, mientras se lave el dinero, mientras haya un movimiento de entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de lavado de dinero, usted no va a poder ganarle al narcotráfico. Acabo de ver, creo que hace unas 2 semanas, capturaron un embarque de clorhidrato de cocaína por alrededor de $500 millones en Galápagos, un valor en el mercado internacional. ¿No? Y mientras tenga usted consumidores, no sé si ustedes vieron ese video en donde venía el señor Macron, el señor Merz y el primer ministro británico de una reunión con Zelensky en Kiev, y el señor Macron esconde la bolsita de harina de Castilla y el señor Merz esconde la cucharita que era para probar esa harina de Castilla. ¿Vieron ustedes esas imágenes? No las he visto. Vale la pena mirar esas imágenes, pero que hay 2 o 3 enfoques. Entonces, mientras usted tenga ese tipo de consumidores, olvídese, va a haber una demanda de ese producto. Lo que sí vi, el golpe que le da la esposa de Macron, ¿no? Macron. Esa es la bofetada. Y como había dicho el señor Macron, representa los intereses del grupo Rothschild. Usted recuerde que la familia Rothschild, que representa los intereses de 13 familias de la nobleza negra veneciana, representa unos 6, 7 o 10 billones de dólares. Y son parte del grupo globalista en pugna ahorita con el grupo de Donald Trump. Billones. Entonces, y el señor, billones o trillones en inglés, o sea, el 1 seguido de 15 ceros. Y el señor Merz representa los intereses de BlackRock, que es la financiera más grande del mundo, que es la administradora de fondos de pensiones más grande del mundo. Son los que ponen las políticas económicas del mundo, ¿no? Mundiales. Y por eso el conflicto que tienen ahorita con Trump. Y por eso impulsan la guerra. Entonces, ese es el mundo. Y en nuestro país pequeñito, dentro de ese contexto, dentro de ese mar, tiene que moverse. No es fácil. No es fácil para ningún país tan pequeño como el nuestro, con un PIB de 116.000 millones de dólares, que es el 1/3 de la fortuna de Elon Musk, que supera los 300.000 millones de dólares. Entonces, un país como el nuestro tiene que moverse en ese mar de la economía global para poder sortear todas estas adversidades y poder desarrollar un poco su economía. Un poco lo que ha hecho Singapur o lo que ha hecho país pequeño como Dinamarca con 5 millones de habitantes. Entonces, es un tema bien complejo, estimado Jaime, pero nuestra oligarquía, nuestra burguesía no tiene visión, es rentista, solo quiere ganar y ganar y ganar a cualquier costo y a costa del Estado. Por eso son cleptócratas. Entonces, además es un término que vale la pena que nuestros amigos oyentes un poco le investiguen lo que es la cleptocracia. Y ese ejercicio que les recomiendo que hagan para que miren la subfacturación, la sobrefacturación
Miren los grupos económicos en el SRI, los accionistas de esos grupos económicos, la concentración de la riqueza y del ingreso en el Ecuador, quienes se benefician con las políticas. Ahora es fácil un poco mirar por la información que genera el SRI de los grupos económicos y me permito a nuestros amigos oyentes, hay una fuente de información muy interesante, solo información porque no hay interpretación, de primicias que vale la pena mirar y que a veces uno utiliza para poder hacer este tipo de observaciones y de análisis. Y también ahora tienen la ayuda de la inteligencia artificial, en la que, por ejemplo, el día de ayer yo ingreso y digo cuál es el déficit habitacional en el Ecuador, quizás les sale el déficit habitacional en el Ecuador, o les dice el déficit de energético en el Ecuador, o cuál es la demanda, y les sale. Entonces eso ayuda un poco en la investigación y se evita estar buscando en el Internet. Es decir, hay que empezar a utilizar ese tipo de instrumentos como apoyo para poder un poco darse cuenta de lo que estamos viviendo y va a pasar. O sea, no es tampoco la panacea la inteligencia artificial, pero uno tiene que empezar a hacer uso de todos esos instrumentos. Economista. Eso es, Jaime y estimada Carlita. Espero no haberles aburrido, ¿no? Y nuestros amigos oyentes por la paciencia que me han tenido. Hay un montón de inquietudes. Esperemos lo mejor para este país y para el futuro de todos nosotros. Gracias. Así es, economista. Muchísimas gracias por haber Iván Ruiz conversado con nosotros. Hay tantos temas, ¿no? Y me quedo con eso, ¿no? La oligarquía de este país, la derecha de este país, ni teniendo el poder, tiene visión para crecer, ¿no? Ni siquiera visión para ellos mismos. Solo ¿no? piensan en ganar ellos. Solamente pensando en ganar, ¿no? No piensan en el ser humano, ¿no? Piensan en ellos. Decía el ellos son los Iván únicos Ruiz. que tienen que vivir bien, el resto no importa. Así piensa la oligarquía ecuatoriana. Ojalá que en algún momento piensen en el resto, ¿no? Y bueno, yo siempre digo esto, ¿de qué sirve amasar tanta fortuna si el día que te vas de este mundo no te llevas nada? Decía mi madre, no te llevas ni siquiera el botón de la camisa. Nada, ¿no? Y al final... No te llevas nada, ¿no? Lo correcto es compartir parte de esas utilidades que recibes de esas grandes empresas que no les gusta compartir, tratan de maquillar las cifras, ¿no? No quieren compartir con los que les hacen ganar esas utilidades. El tema de la evasión tributaria parece que es una práctica constante de estos grupos de poder, ¿no? Y aparte no quieren pagar los impuestos. Es una práctica. Cualquier chanchullo quieren hacer algunos, ¿no? Hay empresarios correctos. No quiero meter a todos en el mismo saco. Sí, hay muchos empresarios correctos.